Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva, a otra conferencia, en este caso de la Cátedra Libre de Democracia Participativa y Protagónica del Centro Internacional Miranda. Le damos la bienvenida y el saludo de nuestro presidente Domingo Medina Gutiérrez, quien está ahorita asumiendo responsabilidades académicas y yo estoy entonces moderando la actividad. También de parte de nuestra ministra de Educación Universitaria, Sandra Oblitas. Y expresamos el agradecimiento a Alexander Torres Iriarte, quien es el presidente de la Casa Nacional de la Historia Insurgente, que es el local en donde ahorita estamos haciendo nuestra actividad ya tradicional de los miércoles. Voy a presentarles a nuestra ponente. La conferencia se llama Del altar al escritorio, los papeles de la identidad. Es Cristian Valles Caraballo, una camarada que nos conocemos de hace bastante tiempo y con quien hemos tenido actividades en común. Ella es antropóloga de la Universidad Central de Venezuela, tiene estudios de maestría en Historia, mención Historia de Venezuela, de la Universidad del Zulia, investigadora, gerente cultural muy buena, yo soy testigo de eso, y productora de eventos. Es docente universitaria en las áreas de metodología, museología y teoría cultural. Colaboradora en publicaciones periódicas, entre sus obras destacan Signos en la piel, La pintura corporal en la cultura Panare, del año 1992, y Para crecer desde dentro, Venezuela y el desarrollo endógeno, del año 2004. Ex viceministra de Cultura y expresidenta del Centro Nacional del Libro, entre otras responsabilidades institucionales. Actualmente, Cristian está al frente de la Dirección General de Cultura y encargada de la Dirección General de Patrimonio y Acervo Histórico del Consejo Nacional Electoral. La conferencia que vamos a escuchar, que vamos a ver, trata acerca del tema de los papeles de la identidad, que está muy vinculado a lo que es el poder electoral en Venezuela, una creación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos a leer un poco el programa de la actividad de hoy. Están las palabras de salutación del presidente, que no está aquí, que soy yo. Está la participación de la ponente. Hay un ciclo de preguntas y respuestas. Por ahí las muchachas del CIN van a entregarle unos papelitos para que allí expresen opiniones o preguntas que después contestará Cristian. Sí va a haber. Está la participación de nuestro cantautor Edgar Parra Arana, el poeta del pueblo, una participación musical y el cierre de la actividad. Esperamos que sea de su agrado y que despierte dudas para el debate la conferencia de Cristian Valles Caraballo, de Punto Fijo. Mismamente. Buenos días. Bueno, agradecida por supuesto al Centro Internacional Miranda, a Javier, a Domingo, a todas y todos ustedes, al Centro Nacional de Historia, al Centro Nacional de Estudios Históricos, que mantiene
habilitados estos espacios para el debate y el intercambio de ideas. En realidad mi participación hoy está a caballo entre, digamos, las tareas que yo desempeño, aunque yo no vengo en mi rol de funcionaria, digamos, vengo a título personal, pero obviamente estoy como una especie de campaña, diríamos, en un juego de palabras, aludiendo al tema de hoy, que estoy como evangelizando en torno a un tema que es muy importante, que consideramos que es muy importante, que es la efeméride que este año estamos conmemorando, que tuvo el 1 de enero, casualmente, como la fecha de inicio de la primera legislación aprobada en Venezuela, en la que se crea el registro civil y por lo tanto se inicia desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista formal, la construcción del Estado laico en Venezuela. Entonces, bienvenido al profesor Eddie Córdoba. Digamos, el asunto del Estado laico, de la importancia que tuvo ese proceso, que tiene ese proceso en la construcción de la Venezuela republicana, creo que no debe pasar bajo la mesa y está pasando, ¿no? Salvo el caso del CNE, que ha tenido, digamos, por obvias razones, por razones de sus competencias institucionales, una exposición y la edición de un libro. En general en Venezuela ha habido poco ruido este año en relación con esta fecha, que por cierto, cuando el centenario, hace 50 años, produjo muchísimas publicaciones, muchísimos eventos, y esta vez, estos 150 años de la creación del registro civil, en realidad, pero de la primera legislación en Venezuela, que daba cuenta por fin de la separación de Iglesia y Estado, no ha sido tan trabajado, no ha sido tan discutido. Entonces, un poco en eso consiste lo que nosotros llamamos el síndrome de Manolito, ¿no? Es que vivimos levantando la mano y haciéndonos autobombo, haciéndonos publicidad, diciendo Almacén Don Manolo vende baratísimo en todos los contextos. Por favor, hagámosle caso al tema del registro civil y sobre todo hagámosle caso al tema del registro civil, porque el registro civil tiene que ver nada más y nada menos que con nuestras vidas, con nuestra existencia, con el hecho de que sin nombre y sin apellido no tenemos identidad. Entonces, viene a cuento porque esta actividad el día de hoy, porque hoy además estamos celebrando el Día Internacional o el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Y yo quiero entroncar entonces estos dos temas, el tema de tratar de que confluyan en un solo tronco discursivo, digamos, el tema de la diversidad cultural y la necesaria lucha que la humanidad está dando por sí misma, es decir, por ser diferente, y el tema de las identidades, porque la identidad justamente es el proceso por el cual somos singularizados. Esa singularidad, es decir, la naturaleza individualizada, particularizada de la identidad, tiene un rasgo humano, individual, encarnado en cada uno de nosotros, y después o antes, o sea, no es un proceso lineal, pero también hace parte de esa centrífuga impresionante que es la humanidad, que nos va otorgando grados de identidad de acuerdo a los contextos, a las circunstancias y a los roles que estamos desempeñando en un determinado momento. La peligrosísima tendencia a la homogeneización cultural que nosotros estamos viendo y a la defensa de las identidades emergentes, desplazando los gradientes de identidades que cada uno de nosotros porta, puede ser muy peligroso. Y es importante debatir sobre eso, porque lo que estamos es debatiendo
sobre el futuro de la humanidad como la conocemos, o sobre el presente de la humanidad como se conoció. ¿Por qué digo esto? Estoy asumiendo teóricamente una premisa de un antropólogo que yo leí en los años 90 y que me impactó muchísimo. Es Clifford Geertz, un libro que se llama La interpretación de las culturas. En la interpretación de las culturas hay un capítulo que se llama El impacto del concepto de cultura sobre el concepto de hombre. En esa época, Geertz escribe, creo que eso es de finales de los 70, 80, yo lo leí en los 90, lo del hombre todavía se refería a la humanidad, no era el tema de género de hombre o mujer, ¿no? Y justamente Geertz, después que hace un desarrollo bastante exhaustivo sobre el tema del desarrollo morfológico del Homo sapiens y de lo que es la evolución desde el punto de vista anatómico, el crecimiento del cerebro, de la corteza cerebral, de las capacidades predatorias, etcétera, etcétera, termina no solamente categorizando la cultura, conceptualizándola, sino señalando que ser humano, no hay que ser humano es ser diferente. O sea, justamente la característica, lo que la famosa búsqueda de cuál es en aquella tan importante dicotomía de la ciencia, de naturaleza versus cultura, la real y verdadera, en este caso para este autor, que yo estoy asumiendo como tal, la única y verdadera condición que diferenciaba que caracterizaba a los humanos era que el hombre era un animal muy incompleto, que su ADN no había fijado completamente los rasgos que lo definían como pasaba con otras especies animales, y que esa carencia de pautas prediseñadas en nuestro ADN, cada ser humano lo llenó con una cosa que se llama cultura, pero no con una cultura abstracta, sino con una cultura específica, es decir, con unas determinadas condiciones y unas determinadas características que justamente diferencian a una de otra. Y decía, entonces no se trata de ser humano, sino de ser un tipo específico de humano, de ser de Bali, de ser de Michigan, de ser de los llanos, es decir, no es un ser humano abstracto, es un ser humano con unas características culturales sin las cuales no veríamos nada de humanidad. En defensa de ese principio de que ser humano es ser diferente, la diversidad cultural termina por ser un compromiso. Pero ¿cómo entendemos esa diversidad cultural a la luz de lo que estamos nosotros tratando el día de hoy? Es evidente que nosotros damos por sentado, es decir, las cosas que son parte de nuestro día a día. Yo voy a mostrarles, si quieres, voy a decir de dónde viene el nombre. Del nombre viene que, como les dije, hemos estado investigando durante un año y quiero además, antes de proseguir, indicar el origen, porque yo lo que voy es a contar un cuento que otro contó y que yo me los leí todos los cuentos parciales y ese cuento es el que yo voy a contar hoy. Los autores de este cuento son Leonel Muñoz, Jorge Berrueta, Ana Cristina Bracho, Pedro Rivas e Irving González, que fueron los que publicaron un libro o que escribieron los capítulos de un libro que se llama Actas, Cédulas y Partidas, y que fue la base de una exposición que tenemos ahorita en PDVSA La Estancia que se llama Testigos, los papeles de la identidad. ¿Qué hacemos aquí? Pasar una revisión sobre los distintos aspectos asociados al tema de las identidades desde la perspectiva del registro civil, es decir, desde la perspectiva de la individualización de cada sujeto y lo que eso expresa para la sociedad. Aquí tenemos
una de las láminas que tenemos en la exposición. ¿Por qué? Porque vamos a empezar hablando de las distintas identidades que coexisten en este territorio y que existían antes de que llegara la conquista europea. La idea de que por fortuna nosotros hemos superado la idea de que la historia es historia escrita. Nosotros hemos superado, y en eso ha habido un grandísimo empoderamiento colectivo, en la idea de que la historia era lo que sucede después de la invención de la escritura y sobre todo después de que Gutenberg empezó a imprimir cosas, y que lo que hay antes de la historia escrita era prehistoria y por lo tanto era sujeto de atención no de la historia sino de la antropología, de la arqueología, de otras disciplinas, no de la disciplina de la historia. Entonces tenemos claro que en este país la historia no tiene 500 y tantos años, tiene muchos más, tiene entre 14 y 15 mil años de antigüedad. Sin embargo, lo que sí está claro también es que de ese periodo larguísimo solo tenemos algunas evidencias, hallazgos que han trascendido, que han llegado hasta nosotros por la vía de la arqueología. Pero que también es cierto que todavía solemos tener la costumbre que cuando nos piden hacer una línea de tiempo en la que consideramos toda esa historia, siempre ponemos a los indígenas al principio. Es decir, como si fueran parte del pasado, ¿no? Como si se hubieran quedado en la arqueología, en lo que está bajo tierra, y los indígenas no fuesen parte de la historia presente y de los 500 años que han transcurrido desde que los señores europeos decidieron invadir esto por aquí. Entonces, por lo general empiezan todas las exposiciones con el tema, cuando hacemos una línea de tiempo, vamos a poner a los indígenas para que no se nos queden, pero porque están en el pasado, si ellos están en el presente. Efectivamente hubo un genocidio terrible, pero ha habido una resistencia, ha habido una pervivencia y hay una cultura indígena que tiene que ver con las identidades, no solo las identidades culturales, porque ese es el otro tema que quería desarrollar un poquito. Siempre que hablamos de identidad, estamos tan acostumbrados a hablar de identidades culturales, es decir, del tema colectivo, que pareciera que la identidad individual es meramente burocrática, y por eso el nombre de la exposición decía del altar al escritorio. ¿Por qué? Porque pasamos de asignar identidades desde la Iglesia, desde el tiempo en que la Iglesia era la que modulaba y regulaba la vida de la sociedad, hasta el Estado laico, es decir, en el momento en que el Estado seglar asume ya el control de sus ciudadanos y establece las normas por las cuales estos se identifican y por los cuales se van registrando en el tiempo lo que llaman hechos vitales o hechos registrales. Había siempre 3 hasta el año 99. Nacimientos, matrimonios y defunciones. Eso no varió por año. Pero ¿cómo se expresa esa asignación de nombre? Esa asignación de roles, de identidades en otras sociedades. Aquí tenemos un ejemplo de los Panares, de los Eñepa del Estado Bolívar. Es una sociedad caribe, patrilineal. Esta es una investigación que hizo Catuy en el año 74 y que logró identificar estos nombres. Son poquitos nombres. ¿Por qué son poquitos nombres? Porque son comunidades fundamentadas en las relaciones de parentesco, muy pequeñas. Cada comunidad establecida en su asiento de vivienda, digamos, en sus viviendas colectivas, lo importante es saber de quién eres hijo. Y de eso se trata este tema del registro y de la identidad, ¿no? De dónde venimos y quién nos da origen. Entonces, bueno, en el caso de los Eñepa, de los Panares, en esa comunidad este investigador identificó esos pocos nombres.
no más de 10, y un genérico que sería el bebé, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos nené, bebé, algunos masculinos, otros femeninos, pero usan patronímico, como los judíos o como los árabes, o sea, hijo de, o como los españoles antiguos, ¿no? Hijo de fulano. Si quieres, pásalo. Esto, vamos a dejarlo hasta aquí. Si quieres, vuelve a la anterior, porque ahora sí voy a hacer otra vez la visita guiada. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela, en el caso venezolano? En el caso venezolano tenemos en coexistencia desde hace 500 años, no pacífica precisamente, en coexistencia, poblaciones de distintos orígenes. Las multiplísimas pueblos indígenas de Venezuela que ahora se reconocen y se identifican alrededor de 40, un poco menos de 40 en algunos casos, pero que quién sabe cuántas fueron, quién sabe cuántos pudieron ser en el pasado. Por supuesto, la población española o por la población europea en general que llegó en el proceso de conquista y colonización, y la población afrodescendiente, producto de la trata de esclavos, de trata de personas, a la que fueron sometidos cientos y cientos, miles y miles de africanos que fueron traídos a estos territorios como mano de obra esclava, como fuerza de trabajo casi animal, ¿no? ¿Qué pasaba en Europa cuando ese cuento seguramente ustedes ya lo han oído muchas veces, pero yo lo voy a contar desde esta perspectiva de la asignación de identidades y la asignación de nombres? ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando la reunificación española, la expulsión de los moros de España, tratando de que emergiera nuevamente una cultura, una sociedad hegemónica española, centralizada, con un reino unificado, y que prevaleciera una vez más la fe católica por encima de las otras religiones que habían sido mayoritarias o eso importante dentro de la sociedad ibérica, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, la Iglesia tenía un rol preponderante, a pesar de que ya se había ido produciendo, si se quiere, una reducción no del rol del Vaticano, porque ese siempre fue muy poderoso, pero sí el establecimiento el desplazamiento, digamos, del feudalismo y la incubación de esos primeros estados-nación, de esos primeros estados que fueron emergiendo hasta, o que fueron creciendo hasta que se convirtieron en los reinos poderosos más centralizados, que terminaron desarrollando toda la política colonial, en el caso nuestro, los territorios americanos, ¿no? Es la fase de acumulación originaria, la fase mercantil, y, por supuesto, la fase de acumulación originaria del capital, y repito, el desplazamiento del feudalismo como modo de producción y como formación económico-social preponderante. La Iglesia seguía siendo entonces no solo una institución muy poderosa, sino la institución que legitimaba la autoridad de los reyes. Es decir, los reyes eran ungidos, y todavía lo son, ungidos como enviados de Dios, como emisarios de Dios, y por lo tanto esos estados-nación incipientes de los que estamos hablando en el siglo XVII, en el siglo XVI y en el siglo XVII están impregnados todavía de esa profunda unidad entre la Iglesia y el rey. Por algo Luis XIV dijo que el Estado era él, ¿verdad? El soberano era él. ¿Qué sucede en el caso de América?
justamente el Concilio de Trento, que tiene lugar a mediados del siglo XVI, que está regulando un conjunto de relaciones y de procesos económicos, jurídicos, sociales, culturales, es que está regulando la vida de las personas desde el punto de vista religioso, termina siendo el marco de referencia por el cual después se empiezan a construir otras legislaciones, no solo en Europa, o sea, se consolidan en Europa, pero son trasladadas casi sin ningún cambio a las colonias americanas. Ya en el siglo XVI, XVII, no solamente las leyes de India, sino otro tipo de disposiciones. En el caso de Venezuela, las constituciones sinodales de Diego de Baños y Sotomayor, que es de, digamos, no sé si puedes avanzar, vas a avanzar, te voy a decir cuántas láminas, porque aquí hubo un... Si quieres avanza 5 láminas. Ahí, si quieres, déjalo ahí. Terminan por regular también la vida en las colonias. Como dije, se crean legislaciones particulares, en el caso de Venezuela, las constituciones sinodales, que reglamentaban también lo mismo que todas las otras, nacimientos, matrimonio y defunciones, más toda la caracterización de la muy compleja y sectaria y discriminadora sociedad colonial venezolana. Ahí se decía quién era quién, cuál era la calidad de cada persona, quiénes podían llevar manto, quiénes podían sentarse en alfombra, quiénes podían ir a la iglesia, por qué puertas entraban, por qué puertas salían. Digamos, no era una cuestión tan flexible como la imaginamos, para nada. Era una vida calculada al milímetro, la vida cotidiana del periodo colonial. Y esa clasificación de las calidades de las personas, como le decían ellos en las matrículas parroquiales, tenía una expresión en las denominaciones de las castas y de las clases del periodo colonial. ¿Qué pasó entonces, como les dije, con los indígenas que estaban acá? Como sabemos, fueron reducidos, no solo algunos, la mayoría quedó, los pasaron por las armas, digamos, sino que los otros fueron reducidos a lo que llamaban las encomiendas o los pueblos de indios, cristianizados, bautizados y pasados a los famosos libros de registro. ¿Qué había que hacer para estar en un libro de registro? Ser bautizado. ¿Y qué era lo que y de ser bautizado se suponía que ya te habías aprendido lo que tenías que aprenderte, es decir, cómo comportarte como católico? Cómo comportarte como cristiano supone no nada más ir a misa, porque ese es el tema de lo laico y de lo no laico, ¿no? Cuando la religión marca toda la vida de las personas, o no, o solo la esfera de lo privado y de las creencias. Entonces aquí tenemos un estado de situación, no estoy hablando de un estado-nación, sino un estado de cosas, un estado del arte, en el cual cada paso que daba una persona estaba regulado, y la regulación provenía de una simbiosis casi perfecta entre Iglesia y Estado. Es decir, la corona, en ese caso, delegó en la Iglesia todas las normas y todo el levantamiento de la información que era periódicamente elevado a las autoridades políticas, o lo que llamaríamos las autoridades políticos y militares de la corona, en los virreinatos, en las capitanías generales, pero cada parroquia tenía el control de sus ciudadanos, y ese control no era nada más qué edad tiene, si se casó o no se casó, sino el control llegaba hasta
como vemos en las matrículas, señalar si la persona se confesaba y comulgaba. ¿Ok? En las matrículas parroquiales está clarito, ellos mandaban periódicamente esos informes a los virreinatos, a los jefes, a las cabeceras políticas, digamos, de cada uno de los territorios, y uno ve las matrículas. Yo pensé que estaba aquí, la matrícula que tenemos en el libro y en la exposición exhibida, que es de lo que es hoy el Estado Cojedes, de la parroquia de San Carlos, vemos un censo, una matrícula. La casa de fulanito de tal, aquí viven estas personas. Entonces van de acuerdo al orden, dice, cédula parroquial de acuerdo a la calidad de las personas. O sea, era como lo que en estadística llamaríamos la entrada del cuadro. Cuadro de doble entrada, por edad y sexo, ¿no? Esta era por la calidad de las personas, ¿no? ¿Y la calidad de las personas cuál era? Bueno, que era blanca, que era herrero, o sea, las profesiones, era como un censo, tal cual, ¿no? Si era viuda, si era esclava, si era mestiza, si era concertada, que eran trabajadores libres, si eran pardos, eso es la matrícula que era donde aparecían todos. Después cada quien iba para su libro, los blancos tenían su libro, los pardos tenían su libro, los indios tenían sus libros, y ahí no se mezclaba la gente. Ni para morir se mezclaba la gente. Estaban entonces las dispensas religiosas y el conjunto de medidas que la Iglesia preveía en el caso de que hubiera que incumplir la norma que la Iglesia preveía. Entonces la Iglesia decía, no se pueden casar entre primos. Ay, pero es que nosotros tenemos que casarnos para mantener la pureza de sangre y somos tan poquitos. Entonces cásese, mi hijo, está bien. Entonces, bueno, le damos permiso, vaya y cásese. Lo cierto es que este tema, en un momento dado, con el advenimiento ya no solo de nuevas condiciones económicas, ya el establecimiento de una formación económico-social distinta en Europa, que va impulsando también no solo el cambio en la estructura material, sino en la estructura toda de política y cultural de las nuevas clases emergentes, de las clases sociales emergentes. Por supuesto, impulsan movimientos como la Revolución Francesa, o la Revolución de Haití, o la Revolución Norteamericana, o la Revolución de Independencia Americana. Ese larguísimo periodo en el que nosotros tuvimos por 300 años a la Iglesia controlando lo que se hacía y lo que se deshacía en las colonias americanas, empieza a dar paso, sobre todo con el advenimiento de la Revolución Francesa a finales del 18. 1789, a una nueva concepción del Estado, que es la concepción del Estado de la modernidad que nos llegó a nosotros acá. Que efectivamente intenta romper con la influencia de la Iglesia Católica en la norma y funcionamiento de las sociedades, no de los estados, de las sociedades. Ya eso de que si el rey es un representante de Dios en la tierra y está ungido por Dios y no se puede cuestionar su existencia porque es cuestionar la fe, o sea, cuestionar a Dios es cuestionar al rey, es cuestionar a Dios, y eso no se puede hacer, eso es herejía. Transcurre entonces ese periodo de finales del 18 y principios del 19 en que empiezan a emerger los estados nacionales y las repúblicas como modelo político y como modelo económico. El capitalismo, la revolución industrial, le da paso al capitalismo como lo conocemos, sobre todo en esa fase de implantación, y por supuesto no puede haber dos poderes. Había que tener claro quién era que mandaba. Y el poder religioso va a tener que ir cediendo sus espacios al poder político o al poder civil o militar, pero en todo caso ya no es la unción de Dios ni los sacramentos lo que puede y debe regular la vida de las sociedades. ¿Qué pasa en Venezuela? Como ya hemos dicho, se
produce esta tremenda segmentación en la sociedad. Los españoles tenían muy clara que la pureza de sangre era un valor fundamental. Se establecen las distintas castas, ahí están los tarot mestizos mexicanos, que son muy gráficos a la hora de establecer cuáles eran las categorías sociales, porque esas categorías sociales estaban no solamente era que te establecían a qué sector de la sociedad pertenecías tú. Pertenecer a esa sociedad comportaba incluso una vestimenta y el desempeño de determinados oficios. O sea, no cualquiera es cualquiera, tenemos que identificar como sea. Se te identifica por el color, por la ropa que usas, por el manto que te puedes poner o no, por el oficio que puedes desempeñar o no. En el caso de los mexicanos, ellos por supuesto parten igual que todas las clasificaciones entre español e indio, que son los mestizos, y terminan algo así como en el no te entiendo, ¿no? Es que se llama o torna atrás, creo que es la última de las 16 castas que en México se identificaron durante el periodo colonial. Esa misma partición de la sociedad en esas identidades de clase y de casta se produjo en todas las colonias americanas. En el caso de Venezuela tenían otros nombres, aquí le decimos Sambo, Cuarterón, Quinterón. También existían los salto atrás y todo esto como en otros países, pero en todo caso ustedes pueden ver esas imágenes y verán que lastimosamente no pudimos traerla para acá. Verán el tipo de ropa que la persona se ponía y tiene después en los brazos o en las manos el símbolo del oficio y las tareas que podía desempeñar. Por supuesto, los señores no hacían nada, eso estaba muy mal visto que ellos trabajaran, ¿no? Entonces ellos no tienen nada en la mano, tienen todo su ropaje y su vestimenta, y ves al último, a los pobres de solemnidad, allá en la cartica número 16, todos zarrapastrosos, sin zapatos, no podían usar zapatos aunque tuvieran acceso a un par de zapatos, no se lo podían poner, estaba prohibido. ¿Qué pasó? Entonces volvemos al tema de los esclavizados, de los africanos traídos como fuerza de trabajo. Como ya sabemos, la primera norma de la esclavitud es la deshumanización del otro, eso ya es un axioma. El otro deja de ser humano, deja de tener su propia identidad. Es decir, no importa si esa persona que estaba en África era un guerrero, era un rey, era un médico, era un agricultor, era un sabio, no. A los que eran cazados, capturados y embarcados eran solo bestias. Eran bestias de trabajo, bestias de carga, estaban despojados de toda identidad. Su identidad de origen moría junto con su libertad. Y por lo tanto también las diferencias culturales, étnicas, y religiosas, económicas, de habilidades que había entre esos individuos desapareció. Fueron todos homologados a la condición de fuerza de trabajo esclavizada. En privado, no obstante, sobrevivieron, como sobrevivieron muchas tradiciones, sobrevivieron nombres también. Pero además la cosa no era, tan fácil como negarles la identidad a todos, porque si bien era importante que esos seres no eran humanos, o sea, había que deshumanizarlos, repito, pero era importante la propiedad. Entonces había que identificarlos, no porque ellos significaran algo más que una propiedad, sino porque eran un bien de fortuna. Y por lo tanto tenía que quedar claro quién era el dueño del esclavo. Entonces, para que se supiera quién era el dueño, la persona tenía que estar identificada. ¿Y cómo era identificada esa persona? Con un hierro. Igualito que al ganado, se usaba una carimba con esas marcas, eso que están viendo allí, al que estar tratado de resaltar en un círculo, esa es una marca, la marca registrada en el caso del Real Asiento de Inglaterra,
de esclavos que fueron embarcados hacia Venezuela. Y eso que está ahí es el sello de la carimba, porque igualito que hoy se registran las marcas y patentes, se registraban en esa época en los libros, y ahí está un libro de marcas, en el cual este es un libro del Real Asiento de Inglaterra, pero está vinculado a la trata de esclavos de la Real Compañía Guipuzcoana. Y esa que está ahí era la marca de la carimba, es decir, el hierro, el sello, con el cual se marcaba en la frente, en el pecho o en la espalda el esclavo para identificar quién era su propietario y que estaba llegando de manera legal a los territorios del rey. ¿Ok? Ese sello, esa carimba, fue derogada, estuvo en vigencia por alrededor de 60 años, 50, 60 años, y la Real Cédula por la cual se deroga el inhumano uso de la carimba está también exhibida. Sigue don Manolito dándose propaganda aquí en nuestra exposición que está en PDVSA La Estancia, junto con algunas réplicas de los hierros, unas réplicas ampliadas, porque esos hierros eran en realidad pequeños. Pero fíjense que interesante es que no aparezca ninguna. Hemos buscado y buscado y buscado a ver quién tiene una carimba de esa. Nadie quiere señalarse a sí mismo como esclavista o descendiente de esclavistas, ¿no? Si la tienen no lo sabemos, pero además entre las poblaciones afrovenezolanas, sobre todo en la zona de Barlovento, después que Acosta Sáenz hace todo el estudio y la descripción del tema, estuve hablando con Casimira y me dice que hay un rechazo tremendo por la carimba. Obviamente es la máxima humillación, el símbolo de la máxima humillación y de la máxima crueldad, ¿no? Bueno, así como se usa la carimba para señalar quién es el dueño, hay que registrar a los esclavizados en los libros de aquí te embarcaste. Entonces, bueno, como decía, negro número 1, negro número 2, esclavizado número 4, no, había que identificar también. Entonces, en algunos casos, ¿cuál es la nomenclatura que se armó para identificar a esos esclavos? Bueno, el nombre de la compañía, el nombre del capataz, o el apellido del capataz, el lugar de donde habían sido cazados o capturados, o del puerto donde estaba el barco que los estaba trasladando. Así sobrevivieron. Entonces ahora sí puedes ir para adelante, un conjunto de apellidos de origen africano que todavía se mantienen hoy en la sociedad venezolana. ¿Quién está manejando? Vete para los de adelante, los que te dije pasa. Ajá, aquí tenemos el de adelante, más adelante. Estos son un ejemplo de apellidos de origen africano que todavía se mantienen en Venezuela. Angola, Arar, Ará, Charó, Viván, Vivarí, Labén, Babeñón, Vinga, Branca, Buta, Cochanga. Van a ver, por ejemplo, Carabalí, por ejemplo, que es un sitio, un puerto. Congo, Guinea, Luango. Bueno, por supuesto, Mandinga era es un origen étnico. Entonces hay un conjunto, digamos, de permutaciones y combinaciones entre esos nombres y apellidos que terminaron por configurar también en privado, repito, a pesar de que no siempre los esclavizados podían hablar entre ellos, pero sí hubo, así como se mantuvieron algunos ritos y algunas expresiones del idioma, también se mantuvieron las capacidades de identificar de acuerdo con estos rasgos de los que estamos hablando. Si te sigues en la siguiente lámina vamos a encontrar otro ejemplo. Estos ejemplos de apellidos asignados a esclavos que aluden a su origen geográfico o étnico. Esto fue investigado tanto por Angelina Pollack-Eltz como por la profesora Michelle Asensio, que tiene un trabajo muy interesante que se llama Del nombre de los esclavos. Esta es una lista que quizás está un poco borrosa, pero es una matrícula de toda sana
levantada por Yaraltés, en una transcripción de un libro de matrícula de 1718 de unos esclavos asignados a el convento, a los curas, no al convento, de San Juan de Dios, del Valle de Tuasana, o sea, del Valle de Tuasana. Y ustedes ven cómo ellos van asentando los nombres ahí. Se ve muy mal, no hay manera ahí de... Pero yo les voy a leer. Por ejemplo, dice, el primerito de arriba. Los padres de San Juan de Dios del Valle de Tuasana. Antonio de la Nación Tari, como de 60 años, casado con Damiana, criolla, como de 50 años, de la hacienda de los reverendos padres de San Juan de Dios. Gregoria, criolla, de 15 años. María Mina, como de 60 años. José Enrique, criollo, o sea, distinguí al criollo del que no lo es, ¿no? Mario, criollo, de 8 años. Diego, criollo, como de 33 años, casado con Josefa Catarrina, de más de 35. Y así viene Juan Angola, como de 15 años. Clara criolla, como de 20 años. Miguel Luango, como de 35 años, casado con María mulata criolla, como de 20 años. Juan Clemente, de Nación Congo, como de 50 años, casado con Eusebia criolla, como de 50 años. Baltasar Tari, como de 80 años, vivió bastante, casado con Antonia criolla. Francisco Luango. Lo cierto es que estas personas que están señaladas en esta matrícula probablemente pasaron a la posteridad o con el nombre o con el apellido de Dios, porque eran de los curas de San Juan de Dios. Y en algunos casos, ese Andrés criollo terminó convirtiéndose en un apellido. Y igual que este señor del pueblo, Juan Angola o fulano del pueblo, ese terminó siendo el apellido de la persona y así trascienden hasta la fecha de hoy. Tenemos otros casos también de una larga muestra de apellidos indígenas que sobrevivieron por la misma razón. De todas maneras, ya más entrado el siglo XVIII y hasta mitad del XIX, en el caso de los esclavizados, casi ya todos bautizados, cristianizados y bautizados, terminaron siendo registrados con los apellidos del esclavista, del dueño de la propiedad. Por eso hay tanto blanco, tanto palacio y tantos apellidos que corresponden a hijos del valle entre las poblaciones afrovenezolanas, sobre todo las más identificadas, las de Barlovento, las de la zona de Barlovento y el estado Aragua. Como si quieres, pasa. Aquí tenemos otra muestra de identidades e identificaciones alternas al tema de las identidades españolas europeas. Este caso es un diagrama de antiguos esclavos fugitivos de Surinam. Véase que ellos mantienen los rasgos de la cultura tradicional en cuanto al uso de escarificaciones y tatuajes en el cuerpo. Cada diseño del cuerpo no es aleatorio, no es un tema nada más estético, tiene un significado cultural y tiene un significado de identidad. O sea, tiene una expresión, es una expresión simbólica que otorga identidad. Si quieres, pasa. Lo mismo sucede, digamos, con los pueblos indígenas de Venezuela. El caso de los Eñepa o de los Guayú, por ejemplo, que son de los más conocidos y los que están documentados en la investigación que hizo Pedro Rivas para este libro que les digo, que se llama Actas, Cédulas y Partidas, el uso de antropónimos. En el caso de los indígenas venezolanos tiene quizás su mayor expresión en la cultura guayú, no solo por la cantidad de individuos que tienen, pues la población indígena mayoritaria en Venezuela, con más de cerca de 200.000
personas. En el caso de los guayú venezolanos, porque ampliando a los guayú colombo-venezolanos, la población es muchísimo mayor. Ellos son, a diferencia de los caribes, que es el caso de los ñepas, son una cultura arahuaca. La cultura arahuaca tiene una gran, o las culturas arahuacas, de origen lingüístico arahuaco, tienen una tendencia hacia ser sociedades matrilineales, que la filiación se establece por la vía de las mujeres y no de los hombres, que es el caso de la cultura guayú. En el caso de los guayú, además, su sistema de parentesco está basado en lo que una categoría que se conoce como SIPs, que son matricips, que podrían, ellos la autocalifican como castas o clanes. Es decir, por lo tanto hay un animal totémico de referencia a todos los que se consideran descendientes del mismo tronco. No sé si aquí trajimos el ejemplo de los guayú, pero en todo caso les señalo que ellos mantienen hasta la fecha de hoy vigente el uso de sus denominaciones clánicas en sus apellidos, combinan el apellido del padre en el registro con el apellido de la madre como casta o clan, que es el caso de los Uriana, los Epiayú, los Usayú, que son los apellidos tradicionales que conocemos, que no solamente tienen una traducción, tienen un significado, sino que también tienen un emblema que los caracteriza como tótem. Es lo más cercano a una nomenclatura o a una escritura que nos ha llegado hasta la contemporaneidad. Ya yéndonos al tema, porque ya hay que ir cerrando, del tema español, se mantienen los asientos de registros, matrimonios y defunciones, incluso ya en el periodo entre 1810 y 1873, que es cuando se crea el registro civil. Es decir, la primera, la segunda, la tercera república mantuvieron en la Iglesia el control de los registros de los, ya no eran súbditos o feligreses, sino ciudadanos. Se suponía que ya después de 1810 empezamos a ser ciudadanos, que abandonamos la monarquía como sistema de gobierno, que empezamos a construir la república y que empezamos entonces a generar una arquitectura institucional que diera cuenta de esa transformación que se estaba produciendo desde el punto de vista político y económico y social. Sin embargo, esa primera república, que sigue siendo muy oligárquica, y aquí viene la campaña en relación con el CNE, porque a muchos nos empieza a caer la locha de por qué ahorita tenemos el sistema electoral y el registro civil en la misma, como competencia del mismo poder público, cuando desde sus orígenes la Constitución de 1811, que produjo la primera, producir la Constitución de 1811 vino precedida de la primera elección que hubo en Venezuela, digamos, el antecedente a una elección republicana. Sin embargo, claro, entre el voto censitario y las sucesivas delegaciones que se producían para ver quién era elector, se produjeron un conjunto de condiciones que igualmente muestran qué tan afianzada estaba la estructura de pensamiento de la estructura oligárquica y de esa férrea separación de castas y clases de la colonia en la república que se estaba incubando en ese momento. Y no podía ser de otra manera, o sea, no podía haber una ruptura tan abrupta, no porque no se pretendiera, no porque no se deseara, sino porque socialmente era imposible que tú dejes atrás, y de eso se trata la diversidad también, todo ese conjunto de imaginarios y de símbolos poderosos de lo que impregnaban lo que cada ser humano era en ese momento, y de pronto haces borrón y cuenta nueva porque tienes una nueva república o porque quieres darte un nuevo sistema de gobierno. Los electores de 1811, los que estaban considerados como
gente que podía votar eran propietarios, hombres, mayores de 21 años, o si eras soltero. Si eras casado, el matrimonio abre el entendimiento, abre la mollerita, como diría mi abuela, y entonces podías elegir, no había problema. Si tenías 15, 16 años y ya estabas casado, ya estabas en uso de tus plenas facultades y por lo tanto eras elector. ¿Quiénes más podían elegir? Los empleados públicos, siempre que ganaran más de 300 pesos al año. ¿Quiénes más podían elegir? Los que tuvieran rentas, los que tuvieran propiedades, es decir, esos primeros ciudadanos que fue a los que les fue delegada la soberanía popular para elegir a los constituyentes en 1811, no podían ser mujeres ni dementes, porque estaban todos en la misma categoría, ni dementes, ni ¿cómo se llama? Los que eran públicos y notorios, vagos públicos y notorios, mujeres, pardos de cualquier tipo, negros de cualquier tipo. No, pardos sí podían votar si tenían propiedad, pero los negros y los indios no importaba si ya habías logrado tener una zapatería, no había manera que votaras, ¿no? Entonces, obviamente, si estamos pasando de una sociedad que desplaza al soberano, que además es ungido por Dios, el rey, y esa soberanía se distribuye entre el total de ciudadanos que son capaces de decidir sobre los asuntos públicos, está claro que la ciudadanía está asociada al ejercicio de los derechos políticos. Y por lo tanto, si la soberanía está asociada al ejercicio de los derechos políticos, la ciudadanía también está asociada al ejercicio de los derechos políticos. Esos derechos políticos van cambiando en el tiempo. Digamos que una vez que el señor Guzmán, el general Guzmán Blanco, el 1 de enero de 1873 promulga la primera ley de registro civil, de matrimonio civil y de registro civil, se producen a partir de ese momento, digamos, 3 hitos fundamentales para entender entonces el tema de la identidad y de la identificación, que son completamente distintas, y eso lo hemos aprendido muy nítidamente en los últimos tiempos. Alguien me decía en una de estas conversaciones sobre este tema que él se negaba a que le dijeran que su identidad tenía que ver con un escritorio. Es decir, que se negaba a pensar que su identidad era el producto de un acto administrativo, de un acto burocrático, que la identidad trasciende todo eso. Es evidente que la identidad trasciende todo eso. Todo el mundo puede llamarse María, como dice Goethe, todo el mundo puede ser humano, pero no es la misma María. Porque hay un rostro distinto, hay unos ancestros distintos, hay una manera de vestirse distinta, hay una estatura, hay unas señas de identidad que tienen que ver con el biotipo, con la morfología, con la fisiología, y otras que tienen que… Todos podemos tener el mismo nombre, pero no somos la misma persona. Y esa misma persona, es decir, esos rasgos de identidad individualizados, no, más allá, o lo que desde el punto de vista dialéctico diríamos, más allá de la suma de las partes, construye una sociedad. Pero también esa religión hegemónica, que justamente cumple el rol de hacer que los ciudadanos estén en el carril, o que en unos casos los súbditos estuvieran en el carril, los feligreses estuvieran en el carril y los ciudadanos estuvieran en el carril, se mantiene durante muchísimo tiempo. Nosotros tenemos estos ejemplos de documentos y nosotros vamos viendo además cómo no solamente va cambiando la legislación, no solo cambia el código, en el cual ya no es la constitución sinodal, ni el concilio, ni la ley de Indias, ahora es el Código Civil el que da paso a la regulación. Ya no es nada más el decálogo, no son los 10 mandamientos y todos sus derivados, es el Código de Comercio, es el Código Civil, es el Código de Procedimiento ¿cómo se llama? Militar, o sea, el conjunto de instrumentos jurídicos que van diciéndonos cómo es que hay que comportarse y quién se porta bien y el que se porta mal, cuál es la pena que tiene. Y no solamente es el infierno y el purgatorio. ¿Qué pasó en ese primer momento? El cuento está muy bien echado por Leonel Muñoz, exquisitamente echado por Leonel Muñoz.
Empieza con un chisme buenísimo. El señor Guzmán ya tenía 3 años, que había llegado por el cura Michate, tenía por supuesto sus ilustres ministros y todo aquel gentío que lo acompañaba, poco quedaba de tierras y hombres libres, pero Dios y federación, ¿ah? O sea, ya no era Dios y el rey, pero era Dios y federación, seguía estando Dios ahí. Obviamente, aquí tenía que mandar a alguien, o mandaban los curas o mandaba el gobierno. Pero el chisme que cuenta el historiador Lionel Muñoz, yo le digo el señor por cariño, es que lo cuenta muy, muy sabroso, muy bien. El señor Diego Bautista Urbaneja pide una licencia matrimonial, era ministro de Guzmán, un hombre de alta resonancia todavía. Diego Bautista Urbaneja quiere casarse algo así como con la sobrina de su esposa muerta. La iglesia le niega el permiso, el señor termina casándose en Curazao. Cuando llegan de Curazao, nadie los acepta, le tiran la puerta, no son recibidos en sociedad porque viven en estado, no están en estado de gracia, sino en estado de pecado, y que este bochinche que se está poniendo aquí. Y al final era quien está mandando aquí, ¿no? ¿Quién gobierna? Y Guzmán decide que el que gobierna es el gobierno y crea la ley de matrimonio civil. Sin embargo, ya socialmente hablando, se produce un conjunto de fenómenos sociales divertidísimos, la verdad. Yo me imagino que eran de una crueldad terrible en la vida cotidiana de esa gente, pero cuando uno la ve con el paso del tiempo termina siendo hasta divertido, hasta cómico. Pasaron cosas como que cuando se creó el matrimonio civil, algunos curas creyeron que ellos ya no estaban obligados a ser célibes y empezaron a casarse. Y tuvo la iglesia entonces que sacar algunas disposiciones y algunas, señores, ustedes siguen bajo el dominio de la iglesia, el gobierno civil no es con ustedes. Porque ¿de qué se trata el Estado laico al final? El Estado laico de lo que se trata es de generar una superestructura propia que dé cuenta de una superestructura en el orden de lo jurídico, de lo normativo, pero también de los usos y costumbres que no estén impregnadas de las disposiciones de un determinado credo. De eso es que se trata el Estado laico. O sea, que la norma no provenga de la justicia divina o de la creencia en un determinado Dios, no importa cuál sea, sino que sea una norma generada desde los espacios de la civilidad, de la ciudadanía. ¿Hay un Estado completamente laico? No, yo no lo creo. Creo que nunca lo ha habido. Ahorita hay, digamos, algunos escenarios, pero ya vamos a llegar allá. Lo que quiero es cerrar el arco de lo que sucedió entre 1873 y 1999. Se producen, digamos, esos hitos, que es la creación del registro civil. Ya no era el bautizo, el matrimonio y la fe, ¿cómo se llama?, de la extrema unción, la que regía, porque finalmente el libro de nacimientos, matrimonios y bautizos, que era el registro eclesiástico, sí decía a lo mejor qué día naciste, pero lo que decía era qué día te bautizaste, porque lo que importaba era el sacramento. Y el sacramento marcaba tu paso por el mundo. Entonces, bueno, después está el sacramento del matrimonio, que permite además certificar que esa gente de verdad es legítima. Y después está el momento de morir, en el cual además señalabas, si eras un hombre de bien, señalabas
si habías hecho testamento, quiénes eran tus albaceas, todo eso era en el certificado de función. Si habías recibido la extrema, no solamente podías hacerlo si habías recibido la extrema unción, porque era el cura el que hacía el asiento. Y estaba, por supuesto, el tema de cuántas misas tenían que hacerte a lo largo de la existencia de los demás, cuánta plata dejabas provista para que se efectuaran esos actos en tu nombre allende el tiempo, ¿no? Por supuesto, no todo el mundo tenía plata para hacer eso, pero en el caso de los propietarios, de los mantuanos, así era la situación. En el caso del registro civil empiezan el toma y dame, digamos, entre los jefes civiles que se constituyen a partir de ese momento, como las autoridades para asentar los nacimientos, matrimonios y defunciones. ¿Quién tiene entonces los libros? Entonces, la Iglesia no va a soltar sus libros. Entonces, hay que generar unas disposiciones transitorias mediante los cuales algunos actos tenían que ser consultados en los libros eclesiásticos. Y pasaron décadas enteras en las que no pudo el Estado generar la arquitectura que tenía la Iglesia, que tenía de verdad parroquias y capillitas en todas partes. Costaba mucho entonces que el registro tuviera la fidelidad y la cobertura territorial que tenía la Iglesia, que estaba armada en el territorio, completamente armada en el territorio. Mientras tú generabas cada oficinita o cada municipio o cada parroquia, fue pasando el tiempo y había un poco de gente que no tenía identidad. Es decir, esa gente seguía estando solamente en el libro de bautizos. Y hubo ese periodo de transición, repito, tan interesante en el que sucedieran cosas como lo de eso de que los curas empezaron a casarse o que los curas no aceptaban que se viniera a confesar a alguien que se había casado por el civil. Entonces se paraban y no le administraban la confesión o la comunión, porque vivía en estado que no era estado de gracia, estaba en pecado. Y además, como tú no pensabas subsanar esa situación, no te voy a confesar, o sea, tú no te vas a arrepentir hasta que no te cases otra vez por la Iglesia. Por supuesto, la instauración del divorcio generó, por ejemplo, otro tipo de situaciones que fueron terriblemente mal vistas hasta hace 20 años atrás. El tema no tanto del divorcio como de las mujeres divorciadas. ¿Y cuál es la situación, por ejemplo, de las mujeres en este marco regulatorio? Las mujeres seguían siendo propiedad de los esposos o de los padres o de los hermanos. Eran objetos que se intercambiaban entre hombres por la vía de la alianza matrimonial. El segundo, después del surgimiento del registro civil, que empezó con los matrimonios, pero que inmediatamente se empezaron a abrir, si quieres vas pasando, esta es la certificación de Miranda, por cierto, del nacimiento del generalísimo Francisco Miranda, pasa. Esta es la certificación de defunción del Libertador. Estos son los libros ya de registro civil. Los libros mantienen los mismos colores hasta la fecha de hoy. Es lo único que mantienen. Nacimientos, matrimonios y defunciones, los nacimientos azules, los matrimonios en rojo o vino tinto y las defunciones en negro. Si quieres pasas a la siguiente. Pasa. Por ejemplo, estos ya son libros, estos son asientos de libros después del registro civil, después de que se crea el Estado laico, digamos, ¿no? Vemos en el anterior, en la anterior a eso, anterior. Aquí lo que pasa es que no se distingue bien por el tema de la luz, no sé. Pero aquí, esto es una nota marginal que se llama. Esto que está justamente en el marco del libro. Esa nota marginal ahí indica que esa persona era hija natural, pero que en el transcurso de su vida sus padres se casaron y por lo tanto se produce el asiento del matrimonio, el cruce de información
del matrimonio y que la persona cambió de apellido. Es decir, que cuando se vaya a consultar la identidad de esa persona, ya hay que tomar en cuenta el apellido que está sentado en la nota marginal. Por eso trajimos ese ejemplo. Este es el acta de defunción de José Gregorio Hernández, de 1919, de ahí de la parroquia, está en la parroquia de Altagracia. Y así seguimos viendo hasta que llegamos aquí. El segundo hito, el primer hito es la creación del registro. Después se producen todas las evoluciones de los códigos civiles que realmente fueron muy poco lo que se modificaron. Pero llegamos al año 42 y al Código Civil del año 42. ¿Cuál es la diferencia entre el Código Civil del 42 y, por ejemplo, el tema de las mujeres y el tema de quién vota? Era necesario entonces acceder a otro tipo de registro de las personas que no estuviera nada más vinculada al acta de nacimiento, y se produce la creación de la identificación portátil que se llama cédula de identidad en el año 42. Esta es la dactilográfica de Teotistia Arocha, que es la primera mujer cedulada en Venezuela, la cédula número 24, de la esposa de Rómulo Gallego. Pero hay que tener muy claro que una cosa sigue siendo el documento de identidad y los documentos de identificación. El documento de identidad único que existe en este país es la partida de nacimiento, ahora llamada acta de nacimiento. ¿Okay? La cédula de identidad es un documento de identificación. ¿Quién eres tú? Está en el acta de nacimiento. Si quieres, pasa. Aquí estamos teniendo entonces ejemplos de documentos de identificación que se fueron generando a medida que en el siglo XX los roles se fueron complejizando y la sociedad se fue dividiendo. Y las mujeres, por ejemplo, empezaron a tener acceso a oficios y a profesiones distintas a las de su sexo, que era lo que aparecía en todas las actas, tanto de nacimiento o de matrimonio o de defunción, oficios propios de su sexo. ¿Y qué tenemos aquí? Esta es una cédula laboral de la Gobernación del Estado Falcón del año 49. Es decir, esta señora Antonia I le otorgan esto, que es el equivalente a un carnet de laboral de hoy, para que pueda cobrar. Eso lo dice allá abajo, en la notica que casi no se ve. Nosotros traemos muestras de muchos documentos. Esta cédula dice, debajo del número, que es el 1014, instrucciones. El interesado debe registrar los datos requeridos sin alteración y sin omitir detalle. Esta cédula será válida durante el desempeño de los servicios que se presten al Estado dentro de la vigencia del presupuesto de gastos públicos. Como dato de identificación, el interesado deberá estampar el número de esta cédula en los recibos que otorgue. 4. Esta cédula solo es válida para el control de identificación y de pago del Ejecutivo del Estado Falcón. Si vemos la cédula bien, vemos que pide el nombre, el lugar de nacimiento, el estado, el distrito, la fecha, la edad, el domicilio, la dirección, que es distinto al domicilio, el estado civil, la profesión. La señora era agente de demostración de hogar campesino. El color de la piel, el color de los ojos, el color del cabello, el cargo, el sueldo, eran 300 bolívares que ganaba, la fecha del nombramiento, la firma autógrafa y el representante del Ejecutivo, pero no pregunta por el número de la cédula de identidad. Para nosotros en este momento de nuestras vidas es impensable un documento en el que no aparezca nuestro número de cédula de identidad. Sencillamente nosotros damos por sentado que nosotros tenemos dos nombres, nuestro nombre y el número de nuestra cédula. Pero este es el año 49, ya habían pasado 7 años que se había empezado a cedular y eso todavía no era un dato.
El dato era, ¿cómo te identifico? Ah, Pavé tiene los ojos marrones. Sí, los tiene marrones. ¿Será que la piel, ajá, el pelo, si te lo pintaste, pierde? O sea, la gente todavía era identificada por su nombre y por su fisonomía, pero no por el número de la cédula. Eso no era un dato. Y yo quiero que ahí cada uno de nosotros piense su vida sin un número de cédula. E incluso sin el rito pagano que representa ir a sacarse la cédula. Sigamos. Otro tipo de documentos que se generaban, estas son las famosas cédulas electorales, cuando no existía el registro electoral permanente. Habilitaban a la gente para votar, ya empezó a partir del año 42 a usarse justamente la biométrica, la huella digital, como mecanismo de identificación. Pasa otra, la famosísima libreta militar, tan famosa que a pesar de que ya no existe, todavía la gente se refiere a ella como la libreta, y eso que dejó de ser libreta hace décadas. Hace décadas que la gente le da un carnet y todavía la gente le dice la libreta militar del momento en que entregaban este librito. Este es del año 50, este documento. Y le pasa lo mismo. Tiene el nombre de la persona, el número de la libreta, el lugar donde está, después dice, nació en qué lugar, en qué municipio, quién es su padre. O sea, era como la partida de nacimiento otra vez. Si ven abajo los datos que pide. El padre, el nombre de la madre, estado civil, qué oficio sabe leer, sabe escribir, en qué año está. ¿Alega excepción para prestar el servicio? Sí. Estatura, color, contextura, frente, cabello, ojos, cejas, pero en ninguna parte el número de la cédula. Y era el año 50. Pasemos a otro documento. Viene el tercer hito, la Constitución del 99. La Constitución del 99 no solamente modifica el tema de el registro civil, sino que crea un poder público que administra el registro civil. Si ya no es el Ejecutivo o las alcaldías o las gobernaciones o los jefes parroquiales los que administran los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones, sino que le atribuye al poder electoral, crea el poder electoral la Constitución del 99 y le atribuye no solamente el registro electoral, y eso nos lleva otra vez a la Constitución de 1811, sino también el registro civil. ¿Cuáles son las innovaciones que presenta entonces la legislación venezolana a partir del 99? En primer lugar, la identidad como derecho. Es decir, nadie puede ser despojado de su derecho a la identidad. Es un derecho de segundo grado, pero es un derecho humano fundamental. Está muy bien expuesto en el libro que les comento, que está descargable, Actas, Cédulas y Partidas, en el artículo de Ana Cristina Bracho y de Irving González, que es el director nacional de Registro Civil. El derecho a la identidad es inalienable como todo derecho, pero además hay un derecho a la identidad de los pueblos indígenas. Es decir, ya ese tema que veníamos arrastrando desde la colonia, es más, hay un dato interesantísimo que en estos días haciendo una investigación nos mandan un recorte de un periódico de las elecciones del año 52, del plebiscito del año 52. Y la noticia decía, los indios podrán votar, a pesar de que no tienen nombre. Y es del año 52, los indios todavía no tenían nombre en el año 52. El subregistro era tal, si la ausencia de capacidad del Estado para registrar a sus ciudadanos, a sus connacionales, como decimos hoy, era tal que entonces tiene el Consejo Supremo, que se llamaba en ese momento el Consejo Supremo Electoral, que generar una investigación y un dictamen donde dice que los indios sí pueden votar, porque aunque no estén registrados, se tienen el nombre del dueño de donde prestan servicio. Es decir, que se mantiene el tema de la servidumbre como un hilo conductor que viene desde la colonia, en el caso de los pueblos indígenas.
Eso cambia con la Constitución del 99, el reconocerse este país como multiétnico y pluricultural, al abrir una sección de derechos de los pueblos indígenas y generarse después toda una legislación que va regulando cada uno de los aspectos concernidos en el tema de los pueblos indígenas. Pero ¿qué otra cosa sucede con la Constitución del 99? Se permite, se garantiza el derecho a la doble nacionalidad. Y al garantizarse el derecho a la doble nacionalidad con aquellos países que a su vez permiten la doble nacionalidad, también se producen fenómenos muy interesantes como este documento que a mí me parece terrible, pero que es una realidad, que es una renuncia a la nacionalidad venezolana. Entonces, la Constitución del 99 no solo amplía la base de los derechos, al ampliar la base de los derechos genera nuevos mecanismos y nuevos procedimientos en la vida de las personas y en la identidad de las personas. Los famosos 3 libros de nacimientos, matrimonios y defunciones pasan a ser 6 libros de hechos vitales y hechos registrales, actuaciones registrales. Es decir, hechos en la vida que ameritan ser registrados para el conocimiento de la sociedad porque influyen e impactan en tu relación con los otros. No solamente te caracterizan a ti como persona, sino que impactan en tu relación social. Uno de esos es, por supuesto, la nacionalidad. Se crea entonces un libro que se llama De Nacionalidad y Capacidad. ¿Qué se asientan en ese libro? Las renuncias, se registran aquellos hechos que, no siendo nacimientos, matrimonios, defunciones o uniones, limitan el ejercicio de la ciudadanía venezolana. En 1811 ya sabíamos que nadie era gente si no eras propietario y hombre. ¿Ok? Para resumirlo, o sea, era un poco más complejo, pero se puede resumir en ser varón y propietario. En el caso nuestro, las limitaciones al ejercicio de la ciudadanía o al uso de la nacionalidad venezolana, de la ciudadanía, la ciudadanía es una cosa y la nacionalidad es otra, pero a veces la asimilamos como si fueran sinónimos, son tener más de 18 años, manifestar tu voluntad de querer ser elector inscribiéndote en el registro electoral, es un acto volitivo. No estar sujetos apenas a sentencias definitivamente firmes o a inhabilitación administrativa o política que limite el ejercicio de la ciudadanía, es decir, el ejercicio del voto, el ejercicio del derecho político al voto. Es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, ¿qué se asienta en este libro de capacidad y nacionalidad? Exactamente esos elementos que limitan tu derecho a la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía venezolana y de todos los derechos inherentes al ciudadano venezolano. La renuncia a la nacionalidad cuando hay interdicción judicial, que eso se mantiene igual que en el siglo XIX, pero en este caso tiene que haber sentencia definitivamente firme, el tribunal le gira a la oficina de registro electoral un documento donde le dice que la persona debe ser suspendida del registro electoral. Es un acto del tribunal o un acto de la Contraloría General de la República en el caso de los inhabilitados por hechos de corrupción, que aunque parece mentira, no siempre pierden el derecho a votar, pierden el derecho a ser elegidos, pero no el derecho a votar, es decir, lo que se llama el sujeto, el ejercicio del el voto activo o el voto pasivo. O en los casos de tutela por incapacidad, cuando una persona es declarada por un tribunal como incapacitada o discapacitada y se genera una tutela. Esa tutela va al libro de, si quieres pasas a la siguiente. Aquí tenemos otro acto registral, otro modelo de los libros nuevos, el libro de las uniones estables de hecho. El libro de las uniones estables de hecho, las uniones estables de hecho deberían ser producto de muchas investigaciones de todo orden, jurídico, sociológico, antropológico,
y hasta del guaguancó, o sea, de cuántas fiestas se producen o no a partir de las uniones estables de hecho, porque así como decíamos, el Estado fue incapaz hasta hace poco de llegar a todo el territorio e identificar a sus sujetos. No puedes pedirle a dos personas que no tienen identidad que se casen. Es decir, había un montón de personas que estaban unidas bajo el régimen que se llamaba de concubinato. Vivían juntas, pero no estaban casadas, ni por la iglesia, ni por el civil, sino que vivían juntas. Reconocer esa realidad, sobre todo una realidad que impactaba a los amplísimos sectores de la población que no tenían derecho a la identidad, abre la realidad del libro que es vino tinto, de las uniones estables de hecho. Digamos además que en este momento se producen más uniones estables de hecho, se registran más uniones estables de hecho que matrimonios. Pero no solamente es reconocer una realidad muy extendida en el pueblo venezolano más humilde además, que era el que no se podía casar, porque casarse también implica una erogación de dinero. La unión estable de hecho fija un conjunto de beneficios, de derechos a los que se puede acceder ahora, porque también permite una afiliación, identificar la afiliación y por lo tanto los derechos de las mujeres sobre todo y de los descendientes de esa unión. Yo no sé, tú tienes ahí la estadística que nos pasaron en los últimos 10 años, ¿no? O 7 años, hay un porcentaje muy superior de gente que va a la jefatura civil no a casarse, sino a unirse. O sea, hay más unidos que casados, no en relación a la población total, sino a lo que es la estadística de los últimos años en Venezuela. Y está otro libro que ni siquiera se imprimió, que es el libro de residencias o de los cambios de residencia. Ese dato registral se hace por la vía de internet o en las jefaturas civiles y ahora también en los consejos comunales que certifican que una persona vive en una determinada comunidad. Esos son, digamos, las manifestaciones que se producen con la nueva ley de registro civil, que es de 2009, la ley de identificación en Venezuela, pero además el Sistema Nacional de Registro Civil está regido, digamos, tiene la rectoría del Consejo Nacional Electoral, pero está integrado, es un sistema integrado por un conjunto de otros organismos que tributan, que están concernidos en el hecho de la identificación. El primero de ellos, el Ministerio de Salud, y ahora cada vez con más frecuencia vemos oficinas de registro civil dentro de los hospitales, de manera que el niño se le hace el podograma al momento, o al niño o a la niña, de nacer, y después se va inmediatamente a la oficina de registro y cada quien sale no ya con una partida, sino con su acta de nacimiento en la mano. Dice aquí, los zulianos son los que más se casan. Representan el 14.6% del total nacional de matrimonios por año. Los mirandinos celebran más uniones estables de hecho que el resto del país, con 9.31% del total anual. En Los Roques, territorio insular Francisco de Miranda, funciona la primera unidad de registro civil accidental en zona fronteriza. Desde 2010 en adelante van 560.504 uniones estables de hecho y 490.972 matrimonios. Aparte de esto, ya se han entregado 8.836 actas de nacimiento de niños y nombres indígenas y 8.806 actas de nacimiento de niñas y mujeres indígenas. Es decir, que va avanzando también el proceso de identidad en los pueblos indígenas de Venezuela particularizado. ¿Qué tiene todo esto entonces que ver con el Estado laico? Bueno, se producen, por supuesto, este es el libro famoso al que estoy vendiendo, Actas, Cédulas y Partidas. Aquí está esta investigación mucho mejor y más desarrollada, pero
quiero cerrar con una reflexión, porque hay una preocupación reciente por el tema de si este país es laico o no, porque efectivamente hay cada vez más en actos públicos y en actos gubernamentales ritos, se producen ritos o celebraciones de origen religioso, católico, evangélico, musulmán, o sea, de varios, de la santería, de varios orígenes, ¿no? Hay que decir algunas cosas. Yo, como les dije, yo parto del principio de que, salvo aquellos estados estrictamente confesionales, como el Vaticano, por ejemplo, que es el estado confesional por excelencia, o las repúblicas que se denominan islámicas, o el Reino Unido de la Gran Bretaña, o el Reino de Suecia, donde todavía los estados son confesionales, es decir, que en el caso de Inglaterra, el rey es la cabeza del estado y es la cabeza de la iglesia, es el equivalente al Vaticano, pero anglicano, y solo que hay población laica, y efectivamente ahorita se admiten otras religiones distintas a la anglicana, pero el Estado y la Iglesia están bajo la misma, o sea, regidos bajo la misma figura. Yo sí creo que Venezuela todavía es un Estado laico, pero que siempre ha estado profundamente impregnada por la religión, en este caso las religiones cristianas en general hoy en día, la religión católica en particular. Eso tiene una expresión jurídica, es decir, que esos valores todavía estén vigentes en la sociedad. Está claro, por ejemplo, en una constitución que todavía no reconoce ni el derecho al aborto, ni el derecho al matrimonio igualitario, o el establecimiento de normas jurídicas claras para las otras identidades de género que han ido apareciendo en las últimas, o que han ido emergiendo y que han luchado por sus derechos en los últimos lustros. Y ustedes van al origen de la discusión en la Constituyente, van a las actas de la Constituyente y van a ver que lo que impera allí es un criterio avalado desde la Iglesia Católica, y que hubo una discusión en la que la jerarquía eclesiástica católica de alguna manera impuso su manera de ver, por ejemplo, desde qué momento se considera que hay vida o no en la concepción. Vamos a los libros y vemos que efectivamente ahí hubo una influencia todavía, no solo de la Iglesia Católica, hubo de la Iglesia Católica, pero de otras iglesias cristianas que tienen la misma postura en relación con temas tan delicados desde el punto de vista de la moral cristiana o de la moral católica, como ese del aborto o del matrimonio igualitario o de la diversidad sexual o la diversidad de género. ¿Eso nos hace un Estado religioso? No. Lo que nos hace es un país diverso. Es decir, nosotros tenemos, y cierro porque vuelvo al punto de origen, hoy es el Día Mundial de la Diversidad Cultural. O sea, pensar en los procesos culturales como procesos taxativos que tienen principio y final, en los que eso que nos ha constituido por siglos, esa religiosidad o esos valores, repito, que están encarnados en un código religioso, pero también en un código civil, ¿pueden suspenderse de un momento a otro? No, pero sigue siendo un Estado que de alguna manera, a pesar de todas las luchas que recoge la Constitución, todavía mantiene continuidad con sus tradiciones religiosas anteriores. Es decir, no hubo una ruptura completa, total, global, con temas que eran sensibles a la sociedad y sobre todo a ciertos sectores de la sociedad, como esos de los que estamos hablando. Pero veamos entonces también espacios que se han reivindicado desde otro orden, como el tema de las uniones estables de hecho, por ejemplo. Eso no correspondería jamás a un Estado religioso. O sea, una sociedad que le permite a la gente, a mí me parece hasta paradójico, yo en privado hago bromas con eso de la unión estable de hecho, pues yo digo, bueno, está bien, mi amor y mi relación no se va a basar en un papel, por eso yo no me caso.
Entonces voy a la misma autoridad civil que me va a casar, pero me uno. Entonces, y digamos, desde el punto de vista simbólico, yo no sé qué tan distinto es una unión estable de hecho a un matrimonio. Ahora, desde el punto de vista legal sí lo es. Por ejemplo, el divorcio es gratis, pero en el caso de la unión estable de hecho, el divorcio es gratis. Pero el hecho es que este es un país que admite el divorcio, que la Iglesia Católica no lo admite todavía. Obviamente la Iglesia Anglicana lo admite con mucha hipocresía porque su origen está en los múltiples patrimonios de Henry VIII, ¿ok? Pero el hecho es que hay un conjunto de disposiciones en nuestra legislación civil que, aunque todavía es muy vetusta, porque nuestro Código Civil todavía es del año 48, ha habido modificaciones posteriores que dieron origen, por ejemplo, a eso de que ya no hay hijos naturales, y de que la paternidad no tienes que ir a los tribunales a litigar por el derecho a tu identidad, que es otro de los que nos ha dicho muy claramente Irving González, que es uno de los logros que tenemos con el actual sistema de registro civil, es que desjudicializa muchos de los procesos que son procesos cotidianos. Ya no son los tribunales los que dirimen ese tipo de controversias, sino que son las autoridades, digamos, civiles, el registrador, el que vaya sienta, mira, esta persona ya no está unida a esta otra. Se surgen preguntas como unas que nos han hecho por ahí, bueno, y la gente que registra una unión estable de hecho y después no la levanta, si vuelve a unirse es bígama. Bueno, no es bígama porque no hubo matrimonio, bigamia es matrimonio, o sea, esto es otro orden simbólico, otro orden del lenguaje y otro horizonte social por el cual calibramos, digamos, las relaciones sociales. Yo sé que me tardé más de lo que había esperado, pero espero haber cumplido, digamos, con además señalar la importancia de que dejemos nuestro rastro de papel. Todos dejamos nuestro rastro de papel y nuestra identidad toda está en un rastro de papel. Y tan legítimo es el rastro y tan internalizado está que a mis 60 años de edad no hay manera que a mí el CNE me convenza de que yo no le tengo que llamar a mi documento partida de nacimiento, porque tiene que ver hasta con el lenguaje. A mí cuando me dicen, no es partida, es acta, no es partida. Pero ahora son actas de nacimiento porque son documentos idénticos. O sea, el documento que queda en el libro, así de feo, por cierto, es un juicio de valor individual, eso no compromete a más nadie, pero yo digo, venimos de aquella belleza del papel, del libro foliado, de las tintas, de la caligrafía, de no sé qué, a lo automatizado, y ese es el otro arco que tiene que ver con lo secular y con lo religioso. Entonces vamos despojando todo de los ritos, ya no es el altar, sino el escritorio, la burocracia, la máquina, la computadora, el sello. Es decir, ya no hay un ritual consagratorio que legitima esas uniones, es sencillamente un escritorio, y a veces ya ni siquiera un escritorio, ahorita ya a veces en nuestra propia casa, bueno, sí, un escritorio, pero en nuestra propia casa, en nuestro propio teléfono, entramos a los sistemas y nos registramos y fuimos de alguna manera desprovistos de la riqueza o de la belleza que pudo haber tenido en algún momento la simbología de lo religioso, que tiene también su valor. Bueno, dejemos estos rastros de papel, nuestra firma, nuestra huella. La colectiva es de toda la sociedad. Para nosotros es importante tener esa constancia de que hemos estado en el mundo a través de nuestro carnet de la biblioteca, a través de nuestro carnet del club de taekwondo o del grupo cultural, no sé qué. Todo lo que hacemos deja un rastro y ese rastro hace parte de
que nosotros somos. Bueno, muchísimas gracias. Y disculpen la...